biotecnología es que es un laboratorio de innovación tecnológica para restaurar ambientalmente sistemas productivos. ¿Cómo restauramos ambientalmente un sistema productivo? Lo hacemos a través de 4 estrategias que nosotros estimulamos. La primera tiene que ver con la humificación de la materia orgánica. Esa es la primera, humificar la materia orgánica. Es un proceso natural que normalmente lo hace la lombriz. La lombriz de tierra degrada materia orgánica, la digiere y después excreta. ¿Qué excreta una lombriz? Lombricompuesto es el método, pero ¿qué es lo que excreta una lombriz? Humus. Entonces, el humus es la parte estable de la materia orgánica y es la que cambia la capacidad de intercambio catiónico que debe tener un suelo y es la que cambia la química del suelo, el humus. No es la materia orgánica o el compost, porque a ese compost le falta mineralizarse y le falta humificarse. ¿Listo? Entonces nosotros lo que hacemos es humificar la materia orgánica para devolverle al suelo lo que la planta extrajo. Todo lo que la planta extrajo del suelo lo va acumulando en el tallo, en las ramas, en las hojas y ahí lo tiene. Y después los árboles mismos a veces botan los frutos, botan las hojas, botan sus estructuras y se está de manera cíclica reestimulando el suelo. Esa es la vida que tiene que darse en un ecosistema. Todo en lo natural son ciclos. Por eso existe el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno lo tenemos aquí en el ambiente. Las plantas lo fijan al suelo, consumen y lo que sobra lo devuelven a la naturaleza. Y de esa forma se evita que haya aplicaciones de fertilizantes como urea o fertilizantes nitrogenados. La segunda acción que nosotros hacemos tiene que ver con la biorremediación del suelo. Biorremediar el suelo es devolverle la vida biológica a ese suelo. Es devolverlo a un estado como un bosque, el suelo de un bosque. En el suelo de un bosque, ¿qué hay? Microorganismos. ¿Qué más hay? Materia orgánica. Materia orgánica. ¿Qué más hay en un bosque, en un suelo? Hay hongos benéficos. Hongos benéficos. ¿Qué más hay? Insectos. Hay insectos. Hay vertebrados y hay invertebrados. Y hay toda una dinámica que hay en ese suelo. Y lo que nosotros hemos hecho, porque muchos profesionales, como en mi caso, recomendamos a los agricultores muchas prácticas que acabamos con la vida biológica del suelo. ¿Qué acaba la vida biológica de un suelo? Químicos. Los químicos. ¿Qué más acaba la vida biológica de un suelo? La deforestación. Dejar los suelos limpios. Monocultivos. El asadón. Los monocultivos. El asadón por el volteo del suelo que nosotros hacemos. Los herbicidas. Las quemas. Todo eso acaba la vida biológica de un suelo. Y entonces nosotros no podemos pretender tener las mejores producciones si estamos acabando la vida biológica en el cultivo. Entonces nosotros tenemos que biorremediar ese suelo, hacer que ese suelo sea dinámico. El suelo tiene que ser dinámico. Ahí en el suelo hay muchos organismos con vida y no podemos acabarlos, porque en el suelo está más del 90% de la nutrición de la planta. Óiganlo bien, más del 90% de la nutrición de la planta. En el suelo están los hongos que cuando tienen sobrepoblación causan daño a las plantas. Tenemos problemas fitopatológicos. En el suelo están las estructuras de reproducción de las plagas, pero nosotros siempre vemos las hojas. Y si está amarilla, échenle fertilizante, así no tenga raíz. Y si está amarilla, echen un pesticida, un insecticida, y si no le funcionó, entonces eche una bomba de 3 o 4 mezclas y aplíquenlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que está causando que el suelo quede inactivo. Entonces, nosotros hacemos biorremediación del suelo. Lo tercero que hacemos es estimular fisiológicamente a la planta. ¿Qué es bioestimulación?
es ayudar a que el sistema rizogénico de la planta esté completo. Un sistema de raíces tiene una raíz principal que cumple una función de anclaje principalmente. En República Dominicana las plantaciones de plátano y banano, cuando pasan los huracanes en esa isla, el 80% de las plantaciones se van al piso. Ahora con nuestra tecnología, que la raíz crece mucho más, no se cae, se resiste. El maíz en el valle, con los vientos de agosto, bueno, este agosto está diferente, pero antes, con los vientos, el maíz cuando ya estaba casi a punto de cosechar, se doblaba. Entonces, lo que nosotros hacemos es que ese sistema rizogénico sea muy fuerte para que la planta sea vigorosa y esté anclada y resista eso. Lo segundo que se hace es que ese sistema rizogénico tiene raíces secundarias, normalmente para absorción de los macronutrientes. Pero lo más interesante es lo que ustedes ven ahí, que las raíces tengan que tener las terciarias y cuaternarias. Son unas vellosidades por donde las plantas consumen de manera poquitica, pequeña, pero nutrientes esenciales. ¿Y cuántos nutrientes creen ustedes que necesita una planta para que todos sus órganos funcionen como un sistema y la planta sea vigorosa? ¿Cuántos? Como más de 30, 15. 15. Está 30, 15. Mire, la planta para que toda su estructura funcione necesita más de 87 nutrientes. ¿Cuáles le estamos aplicando nosotros? Los mayores más que todo. ¿Cuáles? Nitrógeno, potasio y fósforo. Estamos aplicando oro, zinc, magnesio, manganeso, calcio. Calcio ya me lo dijeron. Pero me están aplicando mucho ya. Más o menos 10, 12, pero la planta necesita 87. ¿Cómo vamos a tener los rendimientos productivos altos? ¿Cómo vamos a tener plantas sanas si les estamos dando menos del desayuno al día? Entonces, solamente un suelo que está biológicamente activo le puede garantizar esa nutrición completa a la planta. La nutrición tiene que ser balanceada, completa y oportuna. No es cuando nosotros queramos. Eso tiene que estar ahí en el suelo para que la planta la absorba cuando lo necesita. No es cada 30 días, 15 días, que señor Ken, ni sé cuándo. Eso es la fenología de la planta y nosotros tenemos que garantizar que ese suelo tenga todos esos nutrientes para cuando la planta lo necesita, lo absorba. ¿Listo? Entonces, esa es la tercera acción que nosotros hicimos. ¿Cuál es la primera que yo les dije? Humificar la materia orgánica. La segunda acción, biorremediar el suelo. La tercera, es la bioestimulación fisiológica, o sea, activar el sistema de raíces y el sistema foliar. Cuando una planta está fisiológicamente activa, ella toma el nitrógeno del aire, ella toma la energía, es como que los brazos los abre más y mete ATP puro, fósforo puro a la planta, se activa la fotosíntesis. Si se activa la fotosíntesis, se genera azúcares dentro del agua, se genera agua, por eso la planta puede metabolizar con agua pura todo lo que se requiere, todas sus acciones. Y a veces nosotros utilizamos agua contaminada para regar los cultivos y estamos diciendo por qué se enferma. El agua tenemos que tenerle mucho cuidado. Entonces, esa es la estimulación fisiológica, un sistema de raíces abundante, completo, primarias, secundarias y terciarias, y un sistema de foliar que pueda captar todo lo que está gratis en la naturaleza, como el nitrógeno, como el oxígeno, como el hidrógeno, como el dióxido de carbono, como los rayos energéticos que tienen los rayos solares. Eso todo se debe capturar. Y la cuarta acción que nosotros hacemos
tiene que ver con el control biológico de las plagas y las enfermedades. Cuando nosotros hemos nutrido bien la planta y cuando le hemos ayudado para que tome energía, la planta es sana y hemos hecho una primer labor que se llama supresión fitosanitaria. Esa supresión fitosanitaria tiene que ver con que la planta ya tiene su sistema de defensa activo. Y una planta tiene radares internos y tiene radares externos. Si viene una enfermedad, la planta, si tiene el sistema inmunológico activo, dice, viene Julano y ahí mismo una fitohormona y lo rechaza. O si hay un estrés por sequía, que no está lloviendo, entonces la planta da órdenes para que se cierren los estomas y no se vaya el agua. O lo contrario. Pero eso tiene que ser con plantas que están biológicamente activas. Cuando ya se nos ha pasado eso, que tenemos nuestros cultivos y tenemos las enfermedades, entonces tenemos microorganismos que son estabilizados, pero de forma agresiva. Ellos llegan a excluir a los demás. Les compiten por nutrientes, les compiten por espacio y bajan las poblaciones de esos microorganismos que están haciendo daño y los dejamos en mínimas cantidades. Nosotros no tenemos la acción fungicida, porque fungicida es acabar con todo. Nuestra función es fungiestática, o sea, detenemos ahí a los microorganismos para que no haya daño. ¿Listo? Porque si un microorganismo está en la naturaleza, es porque algún servicio ambiental presta. Y no lo podemos quitar de ahí, porque si lo quitamos, se desbalancea toda la naturaleza. Y oigan esta, toda enfermedad de una planta está asociada a la deficiencia de un nutriente. Entonces, si nosotros eliminamos un microorganismo, que ese microorganismo solubilizaba el fósforo o fijaba el nitrógeno, entonces la planta va a tener problemas. Y los va a reflejar en las hojas, pero el problema está en el suelo. ¿Listo? Por eso, cuando nosotros hacemos tratamientos biológicos, lo que tenemos es una forma de equilibrar el ecosistema y no trabajar como los químicos, que los químicos acaban con la vida biológica y nosotros lo que hacemos es equilibrar esa vida biológica. ¿Listo? La tecnología de Blue Planet es una tecnología que es ambientalmente sostenible. Nosotros mejoramos las condiciones del suelo, del aire y del agua. Es económicamente viable. Nosotros ayudamos a que los agricultores utilicen menos fertilizantes químicos y tenemos casos que con 3, 4 ciclos consecutivos han eliminado los fertilizantes de síntesis química que ahorita están en unos costos elevadísimos. Hay que quitar fertilizantes químicos, pero hay que devolver materia orgánica y activar la vida del suelo. Tampoco es que se pueden quitar de un momento para otro y ya salimos de eso. Eso es gradual y es un proceso. Es ambientalmente sostenible, es socialmente responsable y económicamente viable. Aumentamos los rendimientos productivos por esta vía, más o menos un 20-30% en la mayoría de los cultivos, y disminuimos los costos de producción. Se disminuyen los costos de producción porque mucho del fósforo, de la urea, del nitrógeno, todo lo que ustedes han aplicado por años en ese suelo, ahí está. Pero como el suelo no está activo, no está biológicamente dinámico, entonces está fijado a las arcillas del suelo, está pegado. Si ponemos microorganismos, se le devuelve la vida al suelo y esos arcillas empiezan a soltar los minerales y las plantas los pueden absorber. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Perdón, me faltaba lo siguiente. En esa diapositiva hay 2 ejercicios que nosotros ya hemos hecho con nuestra tecnología aquí en el eje cafetero. El primero fue una tesis de grado de un estudiante que obtuvo su título de agrónomo en la Universidad UNAD, abierta y a distancia. Él evaluó 3 estimulantes radiculares de los que hay en el mercado y una de las formulaciones nuestras con microorganismos. En la foto que ustedes ven un sistema de raíces que está como blancuzco, esos son las raíces terciarias y cuaternarias que desarrolló nuestra formulación. Y la otra es el tratamiento convencional, para que vean la diferencia. Y las 2 fotos grandes del lado de allá es control de fusario. Ese fue un trabajo que hizo el doctor Francisco Polanco, él es profesor de la UNAD, y fue una tesis también de unos estudiantes. Ahí pudimos nosotros comprobar el efecto bioestimulante en el primer ejercicio y el efecto de control en el segundo ejercicio.
El ingeniero Alexis les va a comentar también algo sobre las raíces que tenemos aquí en esta demostración. Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Alexis Escobar, yo soy consultor para Blue Planet en Perú. Nosotros allá hemos hecho un trabajo bastante interesante en cultivo de banano, ¿no? Nosotros producimos banano en la parte de la costa, que estamos muy cerca al mar, entonces los suelos son arenosos. Y en los suelos arenosos, por ejemplo, el principal problema que tenemos es deficiencia en materia orgánica, deficiencia de coloides, ¿no? Deficiencia de arcillas, que son los principales coloides del suelo. Entonces, los rendimientos eran bastante pobres. Cuando las empresas instalan en arena, en banano, ¿no? Hacen una inversión inicial de incorporar materia orgánica. Pero muchas veces esta materia orgánica no está equilibrada, no ha sido humificada, como le explicaba Ari, y no tiene las condiciones necesarias para darle los factores correctos a la planta. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Comenzamos a hacer aplicaciones y hacer tratamientos con los productos de Blue Planet sobre lo que ya estaba establecido, porque los rendimientos estaban bastante bajos, eran ratios por debajo, de 1, 0.83, ¿no? Cuando en la zona donde sí teníamos arcillas, nosotros hemos llegado a ratios de 2.32, 2.38, ¿no? Entonces, comenzamos y en la primera campaña, después de 3 aplicaciones, se vio un incremento del 28% de la producción, ¿no? Se vio un incremento del desarrollo radicular. La planta comenzó a absorber mejor el fósforo. ¿Por qué? Porque los microorganismos desarrollan muy bien el tema de los pelos radiculares. Y los pelos radiculares son las principales raíces de nuestro complejo radicular que nos permite la absorción. No, es por ahí por donde entra la planta. Tú puedes tener unas raíces enormes, pero si no tienes pelos radiculares, no te sirve de nada, ¿no? Van a estar bien ancladas, pero no van a absorber los nutrientes, ¿no? Entonces es muy importante la calidad de las raíces. No necesariamente el tamaño es el que importa, ¿no? Sino es la calidad y son los pelos radiculares. Por ejemplo, como nosotros observamos aquí, ¿no? Este es una planta tratada con microorganismos de Blue Planet. Y esta es una planta con los nutrientes que por lo general se hacen. Y ustedes ven la cantidad de pelos radiculares que tienen, ¿no? Entonces la capacidad de absorción aquí es mucho mayor. La capacidad de tomar los nutrientes y de aprovechar lo que ustedes le puedan poner al suelo es muchísimo mayor. Por eso es que es una planta que va a tener mejor caña, mejor tamaño, mejor engrosamiento del fuste, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir la absorción del fósforo y el potasio, que son 2 elementos fundamentales para el engrosamiento del fuste, específicamente el potasio, ¿no? Entonces, y el nitrógeno también. ¿Por qué? Porque dentro de este grupo de bacterias que pertenecen a Blue Planet están 2 bacterias que permiten la asimilación de nitrógeno, que son las nitrobacter y las nitrosomonas. Entonces, estas 2 bacterias son las que permiten la asimilación del nitrógeno y permiten, pues, que la planta tenga buen tamaño, la planta tenga un buen número de hojas que son fundamentales para la producción. O sea, ustedes no van a tener una buena producción con 4 o 5 hojas, ustedes necesitan 9, 12 hojas, ¿no? Entonces, ¿eso qué te lo da? Te lo da el nitrógeno. Entonces, ¿no? Entonces, con estos microorganismos ustedes van a tener una absorción mucho más eficiente, el nitrógeno no se les va a perder, y como dice Ari, poco a poco van ustedes a ir reduciendo la cantidad de nitrógeno. Un trabajo que nosotros hemos terminado en arroz, por ejemplo, ¿no? Con aplicaciones de la tecnología Blue Planet, es que allá en mi país utilizan bastantes unidades de nitrógeno. Estamos hablando de 320 kilos de nitrógeno por hectárea. Nosotros la reducimos casi cerca de 73 kilos menos, ¿no? O algo de 3 bolsas menos de nitrógeno, ¿no? Y poco a poco, pero ahí es bien difícil cambiarle el chip al pequeño agricultor, ¿no? Pero poco a poco se está haciendo, poco a poco está entendiendo. Más aún con los precios que tienen ahorita los fertilizantes, ellos mismos están optando por tecnologías. ¿Por qué? Porque si ustedes ven... 5 minutos, ok. Si ustedes ven, por ejemplo, cuando ustedes aplican fósforo, el fósforo es el elemento más inmóvil en el suelo. Las plantas, ustedes hacen una aplicación de 100 unidades o 100 kilos y las plantas absorben el 5 o el 6%. Y el resto se quedó ahí, y sigue inmóvil. Entonces, tú aplicas microorganismos y aplicas la tecnología Blue Planet y una de sus características de estas bacterias es solubilizar el fósforo. Entonces, lo va a solubilizar y lo va a hacer disponible, ¿no? Para que las raíces se lo encuentren, porque una de las formas de cómo la planta asimila el fósforo es por intersectación radicular. ¿Qué significa intersectación radicular? Que las raíces se expanden y se encuentran al elemento y lo absorben.
¿no? Entonces, esa capacidad tienen estos microorganismos. Lo mismo hacen con el potasio, ¿no? Cuando el potasio está bloqueado, lo solubilizan, ¿no? Y lo hacen disponible para que la planta lo absorba. Por eso es Ok, que... ok, Sí. muchas gracias. Porque tenemos unos minuticos. Quisiera ver si hay alguna pregunta. Yo le hago una preguntita. Eso es lo que usted dice, que el suelo tiene que tener los microorganismos a tiempo para que lo absorba. Entonces, para uno tenerlo, que la planta a la hora que lo necesite lo absorba, ¿cuánto de los productos que ustedes recomiendan al año, cada cuántas veces se le puede aplicar al suelo? Nosotros nos basamos en la fenología del cultivo. Dependiendo de cada una de las etapas que se va desarrollando, se hacen unas aplicaciones. Unas van al suelo para estimular la raíz, sobre todo al comienzo del periodo, para desarrollar eso que nosotros necesitamos, raíces y que se nutra bien la planta. Después, cuando empieza el desarrollo vegetativo, hacemos unas aplicaciones en la parte de desarrollo vegetativo para que eso, todo ese nitrógeno que se necesita, se vaya haciendo. Entonces nosotros tenemos unos protocolos de unas aplicaciones al suelo, otras al follaje, dependiendo si en la zona hay enfermedades y eso, entonces colocamos los bacterias de promoción, de control fitosanitario. Si lo hacemos desde un comienzo y preparamos bien el suelo, evitamos muchos de los problemas en el cultivo. Si no, pues tenemos que irlos solucionando. Los costos de producción, que es más o menos, creo, lo que quieres saber, nosotros reducimos los costos de producción en los fertilizantes desde un 10, 20, 30 hasta un 70 y hemos hasta eliminado el uso de algunos fertilizantes. El fósforo, por ejemplo, es uno de los que ya, y el nitrógeno. Y en la parte de pesticidas también hemos eliminado, ya tenemos varios casos de cultivos de arroz, de maíz, de frijol, en donde no hay la aplicación de 1 mililitro de pesticida químico ni 1 miligramo de fertilizante químico. Pero esos son procesos, eso no se logra de la noche a la mañana. ¿Alguna otra pregunta? Eso es independientemente del análisis de suelo. Es para todos. Sí. Nuestra tecnología aplica para todo tipo de agricultura y para todo tipo de agricultores. Todo tipo de agricultura, campo abierto, bajo invernadero, inclusive cultivos hidropónicos. Y cuando nosotros vamos a hacer los tratamientos, y esto va a ser otro de los cambios que se van a ir generando, la tecnología de Blue Planet tiene un adelanto científico de 10 años sobre lo que se está manufacturando en este momentico en biológicos. Pero los análisis que nosotros necesitamos más adelante son cuántos microorganismos tenemos en el suelo, no tanto el físico-químico, porque el Bacillus subtilis solubiliza fósforo y potasio. Entonces, ¿cuánto Bacillus subtilis le falta a este suelo para poder fijar? ¿Cuánto nitrosobacter necesitamos nosotros para el nitrógeno de la atmósfera? Pero nosotros ahorita de todas maneras nos basamos en los análisis químicos y hacemos nuestras formulaciones.